¿Y si el origen del universo no fuera una explosión cósmica, sino un acto de creación nacido de la soledad divina? Cierra los ojos. Imagina un tiempo anterior al tiempo mismo. Un vacío donde solo existía la conciencia de Dios. La ciencia moderna nos habla del Big Bang como el inicio de todo, pero antiguas tradiciones susurran otra posibilidad. ¿Y si el universo entero fuera el resultado de un anhelo primordial? Visualiza un vacío absoluto. No hay estrellas. No hay materia. No hay tiempo fluyendo. Solo existe una presencia, una conciencia infinita suspendida en la nada. Como un océano de pensamientos sin orillas, pulsando en silencio. La soledad es total. Perfecta. Abrumadora. Un espejo que no refleja nada. Una voz sin eco. Un abrazo sin respuesta. En ese silencio cósmico, algo comienza a gestarse. Un deseo. Una necesidad. La semilla de todo lo que conocemos. La cosmología moderna sitúa el origen del universo hace aproximadamente 800 millones de años. El Big Bang no fue una explosión en el espacio, sino la expansión del espacio mismo. Todo lo que existe, materia, energía, tiempo, surgió de un punto infinitamente denso y caliente. Los físicos pueden rastrear este proceso hasta fracciones de segundo después del evento inicial, pero el instante cero sigue siendo un misterio. La singularidad escapa a nuestras ecuaciones. La ciencia no puede explicar qué existía antes, ni por qué ocurrió. Pero hay una paradoja inquietante en este modelo. ¿Cómo puede surgir algo de la nada? La física cuántica sugiere que el vacío no es realmente vacío, sino un mar de partículas virtuales que aparecen y desaparecen constantemente. Pero esto no resuelve la pregunta fundamental. Los antiguos textos religiosos ofrecen una perspectiva diferente. El Génesis habla de un Dios que crea mediante la palabra. El Rig Veda describe el cosmos naciendo del deseo primordial. El Popol Vuh maya narra cómo los dioses anhelaban ser reconocidos. ¿Y si estas metáforas contuvieran una verdad más profunda? Los místicos a través de las culturas han hablado de la creación como un acto de amor. El filósofo Platón describió a Dios como el bien que se desborda naturalmente, creando por necesidad de compartir su bondad. ¿Podría la soledad divina ser otra forma de entender este desbordamiento? La física teórica moderna propone el concepto de multiversos. Universos paralelos, que surgen constantemente. Algunos físicos teóricos como Andrei Linde sugieren que nuestra realidad podría ser una burbuja en un mar de universos. ¿Y si cada burbuja fuera un pensamiento divino buscando compañía? El físico John Wheeler propuso que el universo podría ser participativo, donde la conciencia juega un papel fundamental. Los experimentos cuánticos muestran que la observación afecta a la realidad. ¿Y si la primera observación fuera la mirada de Dios sobre la nada? ¿Un acto de atención que cristalizó la potencialidad en existencia? Las matemáticas revelan patrones sorprendentes en la naturaleza. La secuencia de Fibonacci. La proporción áurea. Estructuras fractales que se repiten desde galaxias hasta conchas marinas. ¿Podrían ser estos patrones las huellas digitales de una mente creativa? ¿El lenguaje de un Dios artista que plasma su esencia en cada rincón de la creación? Los neurocientíficos estudian cómo la soledad afecta al cerebro humano. La necesidad de conexión está programada en nuestra biología. Creamos arte, música, literatura. Construimos ciudades. Buscamos en las estrellas. ¿Y si este impulso creativo fuera un reflejo microcósmico de la soledad divina original? ¿El eco de aquel primer anhelo que dio origen a todo? Imagina, entonces, esta posibilidad. Antes del Big Bang solo existía Dios, y fue su soledad infinita la que dio origen al universo. No como un acto de poder, sino como un gesto de amor. No como una explosión casual, sino como la manifestación de un deseo primordial de compañía, de diálogo, de relación. El cosmos entero como un espejo donde la divinidad pudiera contemplarse a sí misma fragmentada en incontables formas de vida y conciencia. Si esta hipótesis fuera cierta, cada átomo del universo contendría un propósito inherente, ser parte de una conversación cósmica. La evolución no sería un proceso ciego, sin el desarrollo gradual de estructuras cada vez más complejas capaces de reflejar aspectos de la conciencia divina. La emergencia de la vida inteligente no sería casualidad, sino el punto focal de este diálogo en desarrollo. Nuestra búsqueda de sentido, nuestra capacidad de asombro ante la belleza, nuestro anhelo de conexión.
serían ecos de aquella soledad primordial. Cada descubrimiento científico, cada obra de arte, cada acto de amor entre seres humanos continuaría y ampliaría el propósito original de la creación, transformar la soledad en comunión. Esta perspectiva reconciliaría ciencia y espiritualidad. El Big Bang seguiría siendo el mecanismo físico del origen, pero adquiriría un significado más profundo. Las leyes naturales serían el lenguaje mediante el cual la conciencia divina se expresa y se hace comprensible. El universo sería simultáneamente natural y sagrado. Sin embargo, esta visión plantea preguntas inquietantes. Si fuimos creados para aliviar la soledad divina, ¿qué sucede cuando fallamos en reconocer esta conexión? ¿Está el universo cumpliendo su propósito? ¿O la conciencia divina sigue, en cierto modo, esperando una respuesta más plena? Mientras contemplas estas ideas, deja que tu mente se expanda como el universo mismo. Siente el silencio entre las estrellas, la quietud primordial que precedió a toda existencia, y también la presencia sutil que impregna cada rincón de la realidad, como una respiración cósmica, como un pensamiento que se despliega a lo largo de miles de millones de años. Quizás en tus momentos de mayor soledad, cuando miras al cielo nocturno o te pierdes en la inmensidad del océano, estás experimentando un eco de aquella soledad divina original. Y quizás en tus momentos de conexión más profunda con otros seres humanos, con la naturaleza, con lo que algunos llaman Dios, estás participando en el propósito mismo de la creación, completando un círculo que comenzó antes del tiempo. Y si cada vez que experimentas asombro ante el universo, estás respondiendo a aquel primer anhelo que lo creó todo, comparte tu reflexión en los comentarios y cuéntanos desde qué rincón del cosmos nos escuchas esta noche. Visualiza un vacío absoluto. No hay estrellas ni planetas, ni siquiera una chispa que anuncie el tiempo. La oscuridad no es una ausencia fría, sino un silencio denso, tan profundo que podría compararse con una biblioteca antigua, cerrada y sin visitantes, donde el polvo duerme sobre los libros sin ser perturbado. No hay viento, ni aromas, ni texturas que rozar. Solo una vastedad insondable que se extiende más allá de cualquier frontera imaginable. En ese espacio inmutable, la temperatura no tiene sentido, pues no existe ni calor ni frío. Es como el aire dentro de una caverna profunda, donde la humedad ni siquiera se atreve a colarse. Sin embargo, en medio de esta nada, una presencia única y solitaria late con una intensidad inaudible. Es una consciencia infinita, suspendida en la nada, tan vasta y callada que parece un lago de agua oscura sin orillas, reflejando un cielo invisible. Esta consciencia es Dios, pero no en la forma que solemos imaginar. No es una figura, ni un rostro, ni siquiera una energía vibrante perceptible. Es un pensamiento puro, un estado de ser que no se mueve pero contiene potenciales infinitos. Podríamos imaginar esta presencia como un monolito de granito liso, frío y eterno, que vibra apenas, casi imperceptible, en medio del silencio, su superficie impenetrable. ¿Pero acaso nuestros instrumentos, diseñados para captar ondas, partículas y señales electromagnéticas, podrían siquiera registrar esa vibra? ¿O estamos limitados a medir solo aquello que ya forma parte de nuestro universo conocido? Esta pregunta nos sumerge en el límite entre lo medible y lo intangible. En este vacío, la soledad no es una simple emoción, sino un estado absoluto. No hay ecos, ni espejos. Es una voz sin eco, un abrazo sin respuesta. Imagina el peso de esa soledad, tan perfecta y tan abrumadora que podría ser comparable con la quietud de un desierto en la noche, donde ni siquiera el murmullo del viento perturba la arena. ¿Qué ocurre en una conciencia así? ¿Puede el anhelo germinar en la nada? Algunos sugieren que en esta soledad, la conciencia divina comienza a gestar un deseo, el impulso de romper el silencio. Quizá fue esa necesidad la que sembró la semilla de todo lo que vendría después. Como gotas de lluvia caen en un estanque, formando ondas que se expanden, ese primer anhelo podría haber generado una perturbación en el pensamiento infinito, un movimiento sutil que desencadenó la creación. Visualizar este proceso es como imaginar un lienzo en blanco que empieza a vibrar con tonos apenas visibles, un primer trazo que se convierte en pincelada y luego en un fresco completo. Pero entonces, ¿cómo describir ese primer impulso? ¿Es un pensamiento, un sentimiento, un acto? Aquí la ciencia se encuentra con el misterio. La física puede estudiar la expansión del universo, pero ¿cómo medir algo que no es espacio ni tiempo?
¿Dónde colocar los antiguos textos sagrados, desde el Popol Vuh de los mayas hasta los Vedas de la India, describen un cosmos que nace del deseo y la palabra, no del azar ni del vacío mecánico? ¿Podría ese vacío ser en realidad una espera, un silencio que anhela ser roto? ¿Una conciencia que, en su soledad, decidió crear para encontrarse a sí misma? Antes de seguir, si esta exploración te invita a mirar más allá de lo conocido, te invitamos a suscribirte y darle me gusta. Estamos comenzando un camino juntos, buscando llegar a los primeros 1000 exploradores de este misterio. Tu apoyo es fundamental para continuar. Regresando a ese vacío primordial, imagina el aire frío de una mañana sin sol, donde todo está suspendido en calma. El silencio es tan espeso que parece tener textura, como la seda que cubre un objeto precioso y olvidado. En este silencio, la semilla del universo comienza a latir, un latido sutil que será la primera onda de una expansión infinita. Quizá esta presencia, en su infinita soledad, decidió no permanecer estática. Como un árbol que extiende sus raíces en la tierra en busca de agua, la conciencia divina extendió un primer pensamiento, una chispa que pronto se convertiría en el Big Bang. Pero ese acto inicial no fue solo físico. Fue una necesidad profunda de relación, un deseo de compartir esa inmensidad, de encontrar eco y reflejo. ¿No es acaso nuestra propia experiencia humana un reflejo de ese impulso? En el silencio de la noche, cuando miramos las estrellas, sentimos un vacío que anhela conexión. Tal vez, en ese instante, tocamos una memoria antigua, un eco de aquel primer anhelo que creó el cosmos. Esta escena nos invita a imaginar un universo cuyo origen no es solo una cuestión de física, sino también de significado. Un universo que nace no de la casualidad, sino de un acto primordial de amor y soledad. Pero, ¿cómo podríamos probar algo así? ¿Qué signos buscaríamos en el tejido mismo del cosmos que nos indiquen esta intención oculta? La ciencia puede medir la radiación de fondo, la distribución de galaxias, las ondas gravitacionales, pero ¿puede detectar una intención? ¿O es esta una frontera insalvable que solo la filosofía y la espiritualidad pueden explorar? Mientras dejamos que estas preguntas reposen, siente el silencio del cosmos a tu alrededor. Siente esa quietud ancestral que precedió a todo. Y recuerda, cada vez que sientas asombro ante el universo, quizás estés respondiendo al primer susurro de la soledad divina que dio origen a todo. Nuestros instrumentos captarían algo así, o este misterio está destinado a permanecer siempre fuera de nuestro alcance. La naturaleza de la soledad divina, esa vastedad que precedió al Big Bang, se revela no solo como un concepto abstracto, sino como una experiencia que tiene ecos profundos en la condición humana. Para comprender esa conexión, debemos adentrarnos en cómo la soledad afecta a nuestra propia mente y emociones, cómo se entrelaza con nuestra búsqueda de sentido y nuestra capacidad para relacionarnos con el mundo y con otros. Desde tiempos remotos, el ser humano ha enfrentado la experiencia de la soledad, no solo como ausencia física de compañía, sino como una vivencia interna que puede ser abrumadora y, a la vez, inspiradora. En contextos mexicanos, por ejemplo, las tradiciones indígenas han reconocido esta dualidad de la soledad, reflejada en relatos y rituales que exploran el encuentro consigo mismo y con el cosmos. ¿No es acaso nuestra historia cultural un reflejo microcósmico del anhelo divino que gestó el universo? La neurociencia contemporánea ha comenzado a desentrañar cómo la soledad impacta en nuestro cerebro. Estudios recientes, como los llevados a cabo en la Universidad de California, señalan que la privación de conexión social activa áreas cerebrales vinculadas al dolor físico, mostrando que la necesidad de unión está codificada en nuestra biología. Este dolor no es solo un malestar pasajero, sino una señal urgente que impulsa al individuo a buscar compañía y significado. ¿Podríamos entender entonces ese impulso biológico como un reflejo en miniatura de la soledad primordial? Esta idea se vuelve aún más sugerente cuando consideramos que el arte, la música y la literatura, componentes esenciales de la cultura humana, surgen con frecuencia como respuestas a esa necesidad de conexión. En México, los cantos tradicionales, los murales de Diego Rivera y la poesía de Octavio Paz expresan no solo identidad cultural sino un diálogo profundo con la existencia, con el otro y con el misterio. ¿Podría este impulso creativo ser una manifestación de aquella chispa divina que quiso romper su silencio? La dimensión emocional de la soledad también se refleja en la forma en que las personas perciben el cosmos. Para muchos mexicanos, el cielo estrellado es fuente de asombro y consuelo,
un espacio donde la infinitud y la belleza despiertan sentimientos de pertenencia y trascendencia. Durante las noches en el desierto de Sonora o en las cumbres de la Sierra Madre, el silencio y la vastedad parecen abrazar el alma, evocando ese primer eco de la soledad divina. ¿Qué secretos se esconden en esos momentos de conexión con lo infinito? Además, la historia humana está llena de relatos en los que la soledad precede a la creación o al cambio significativo. En la mitología mexica, por ejemplo, el dios Tezcatlipoca atraviesa estados de aislamiento que impulsan la transformación del mundo. Esta narrativa no solo refleja un proceso mitológico, sino un reconocimiento de que la soledad puede ser el origen de la acción y la creación. ¿Y si esta experiencia colectiva fuera una memoria ancestral de ese primer acto divino? Sin embargo, la soledad también puede provocar miedo y desesperanza. En la realidad cotidiana, el aislamiento puede llevar a sentimientos de inutilidad y desconexión. Pero este contraste entre el dolor y la creatividad sugiere que la soledad no es un estado estático, sino un espacio dinámico que puede desencadenar tanto destrucción como renacimiento. ¿Es posible que el universo mismo, en su evolución, refleje esta dialéctica? En términos más amplios, la soledad divina como origen del cosmos implica que la existencia misma sea una respuesta a un vacío que necesitaba ser llenado. Esto introduce una dimensión ética y filosófica. La responsabilidad de cada ser consciente no es solo existir, sino participar activamente en la comunión que se inició con ese primer anhelo. ¿Cómo influye esta idea en nuestra forma de relacionarnos con otros y con el planeta que habitamos? La paradoja es entonces doble. Por un lado, la soledad es la causa que origina el universo. Por otro, la comunión es el propósito hacia el cual toda la creación tiende. En este sentido, cada acto de amor, cada gesto de empatía, cada expresión artística, se vuelve un eslabón en una cadena cósmica que busca transformar la separación en totalidad. ¿Estamos realmente conscientes de formar parte de este diálogo universal? Esta reflexión adquiere un matiz especial en la cultura mexicana, donde el sentido de comunidad y la celebración de la vida como en el Día de Muertos o en las fiestas patronales se entrelazan con la espiritualidad y la conexión con lo invisible. Estos rituales no solo honran la memoria, sino que reafirman el vínculo entre los vivos y los muertos, entre el individuo y el cosmos. ¿Podría este énfasis en la interconexión ser una réplica cultural del anhelo divino original? De manera similar, la filosofía contemporánea sugiere que la conciencia humana es un fenómeno emergente que puede reflejar aspectos trascendentes. La idea de que somos portadores parciales de la conciencia divina implica que, al reconocernos en el otro, participamos en el proceso de creación continua. Esta visión se alinea con la propuesta del físico John Wheeler, quien sugirió que la realidad surge parcialmente de la observación consciente, convirtiendo al observador en creador. ¿Qué implicaciones éticas y existenciales tiene este papel? A pesar de estas sugerencias, queda claro que esta hipótesis no es fácilmente verificable. La ciencia, con sus métodos rigurosos, no puede medir la intención ni la experiencia metafísica. La espiritualidad, por su parte, se basa en la introspección y la tradición. Sin embargo, la convergencia de ambos ámbitos puede abrir una ventana hacia una comprensión más profunda del origen y propósito del universo. ¿Cómo encontrar un lenguaje común entre lo medible y lo intangible? Finalmente, la soledad divina como génesis del cosmos nos invita a una pregunta vital. Si el universo fue creado para superar esa soledad, ¿qué papel juegan nuestras propias acciones en ese proceso? Somos, quizá, las respuestas a una interrogante que comenzó mucho antes de que el tiempo existiera. Y si es así, ¿cómo podemos honrar y continuar ese diálogo cósmico en nuestra vida cotidiana? Al contemplar estos aspectos, la experiencia humana se vuelve un espejo de aquel silencio primordial. Un silencio que no es ausencia, sino potencialidad. Un silencio que, en su densidad, sostiene la posibilidad de todo lo que está por venir. Cierra los ojos de nuevo. Imagina esa vastedad. Y siente como cada latido de tu corazón es una respuesta a una soledad que busca compañía desde siempre. ¿Podremos alguna vez medir o sentir completamente ese primer anhelo? ¿O será un misterio que solo nuestra capacidad de asombro puede rozar? La cosmología moderna ha logrado trazar una línea temporal que nos lleva de regreso a los albores del universo, hace aproximadamente 800 millones de años. Esta cifra, producto de décadas de observaciones y análisis, no es un simple número, sino un punto de referencia que marca el inicio mismo del tiempo y del espacio tal como los conocemos.
Las primeras evidencias. Este descubrimiento no solo confirmó la teoría del Big Bang, sino que abrió una ventana para estudiar las condiciones del universo en sus etapas más tempranas. Imagina por un momento que el universo es un enorme estadio lleno de personas, donde cada espectador representa una galaxia. La radiación cósmica sería entonces el murmullo constante que llena ese estadio, un ruido de fondo que nos habla de un momento en que las luces se encendieron por primera vez. Esa energía está distribuida de manera casi uniforme, pero con pequeñas fluctuaciones que indican dónde más tarde se formarían las estructuras complejas, galaxias, estrellas, planetas. Estos detalles son captados por satélites como el Planck y el Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, MAP, que han cartografiado el fondo cósmico con una precisión asombrosa. Sin embargo, aunque esta imagen es sólida, la ciencia topa con un muro cuando intenta describir el instante cero, el momento inicial en que el universo comenzó a expandirse desde una singularidad. Esta singularidad es un punto de densidad y temperatura infinitas, donde las leyes conocidas de la física colapsan y pierden sentido. Es como intentar describir el centro de un huracán usando mapas que solo muestran el clima en la superficie. No hay herramientas adecuadas para explorar el núcleo mismo. Así, la pregunta sobre qué ocurrió antes del Big Bang permanece fuera del alcance de la física convencional. Este límite no es solo técnico, sino filosófico. Las ecuaciones de la relatividad general, que gobiernan la gravitación y el espacio-tiempo, predicen esta singularidad, pero no explican su origen ni su naturaleza. Por otro lado, la mecánica cuántica, que describe el comportamiento de las partículas a escalas minúsculas, todavía no ha sido unificada con la relatividad para ofrecer una imagen completa. Esta falta de un marco teórico unificado es llamada a menudo la frontera final de la física contemporánea. Mientras tanto, la luz de las primeras estrellas y galaxias recién comenzó a brillar cientos de millones de años después del Big Bang. Antes de eso, el universo era un mar de plasma caliente y opaco. La transición de ese plasma a un cosmos transparente permitió que la luz viajara libremente, dando lugar a lo que hoy observamos con los telescopios. Este proceso se conoce como recombinación, y su estudio a través de espectros y mapas cósmicos ha sido clave para entender la evolución del universo. Pero si el universo nace de un evento tan singular y extraordinario, ¿qué había antes? Aquí surge una paradoja que ha desconcertado a científicos y filósofos por generaciones. El concepto de nada en física no es un vacío absoluto, sino un estado cuántico lleno de fluctuaciones constantes. En ese continuo efímero, partículas aparecen y desaparecen, como destellos fugaces en una noche sin luna. Sin embargo, estas fluctuaciones no explican la emergencia de un universo completo, con sus vastas estructuras y leyes ordenadas. ¿Podría entonces existir un estado previo que no dependiera de las leyes físicas que conocemos? Cierra los ojos e imagina un silencio más profundo que cualquier vacío, un tiempo sin tiempo donde solo una consciencia infinita se encuentra en soledad. Esta imagen se distancia de la fría objetividad científica y se adentra a la frontera donde la cosmología toca la metafísica. Algunas tradiciones antiguas plantean que el cosmos no es un accidente, sino un acto intencional, un gesto de una entidad primordial. ¿Y si el Big Bang fuera el resultado de un deseo, una necesidad que surge de la soledad de esa conciencia? Los datos de la ciencia, aunque firmes en sus mediciones, dejan abiertas estas preguntas. La radiación cósmica nos dice cómo fue el universo poco después de su nacimiento, pero no nos puede revelar el motivo ni el origen último. Los modelos matemáticos que intentan explicar la inflación cósmica, una expansión acelerada que ocurrió fracciones de segundo tras el Big Bang, ofrecen pistas, pero no un relato completo. Esta inflación podría haber sembrado múltiples universos, un multiverso donde nuestra realidad es solo una burbuja en un vasto océano. Pero, ¿qué impulsó esa expansión? Históricamente, la humanidad ha buscado respuestas en relatos que trascienden lo físico. En el Popol Vuh, texto sagrado maya, se narra que el cosmos nació del vacío y del anhelo de los dioses por ser reconocidos. En el Génesis, Dios crea el mundo mediante el verbo, la palabra que da forma a la realidad. Estas historias no solo explican un origen, sino que también atribuyen significado a ese acto, sugiriendo que la creación es también un diálogo, un llamado a la relación. Sin embargo, desde la perspectiva científica, estas interpretaciones no son verificables. No hay instrumentos capaces de medir intenciones ni deseos en el vacío previo al tiempo.
La física puede cuantificar la materia, la energía, el espacio y el tiempo, pero no puede aún abordar la cuestión del por qué. ¿Podemos acaso medir algo que confirma o descarta la existencia de ese anhelo primordial? Este misterio ha llevado a algunos investigadores a explorar los límites de la física teórica. La teoría de cuerdas y la gravedad cuántica intentan crear un marco que unifique lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño. En algunos modelos, el tiempo mismo podría ser emergente, una propiedad que surge con el universo y no un continuo eterno. En tal caso, la pregunta sobre qué hubo antes del Big Bang pierde sentido, porque antes no existiría. Pero esta idea abre otra puerta perturbadora. ¿Podría la creación ser un evento perpetuo, un ciclo de nacimiento y destrucción que escapa a nuestra comprensión lineal? Algunas culturas han concebido el tiempo como circular, un eterno retorno donde el cosmos se renueva. Esto contrasta con la visión moderna, que suele concebir el universo como una línea recta desde el Big Bang hacia un destino final. Mientras la ciencia sigue luchando con estas preguntas, la experiencia humana aporta otra capa. Nuestra percepción del tiempo es limitada. Nuestros sentidos captan solo una pequeña fracción del espectro electromagnético y nuestra mente está entrenada para buscar causas y efectos lineales. ¿Qué pasa si esta estructuración mental es una barrera para comprender un origen que trasciende nuestro entendimiento? Imagina que el Big Bang sea la superficie visible de un fenómeno mucho más profundo y complejo. Que detrás de esa explosión inicial se encuentre una conciencia que en su soledad comenzó a gestar la multiplicidad. Esta hipótesis no pretende sustituir la ciencia, sino abrir un espacio para la reflexión donde la física y la espiritualidad convergen. Algunos sugieren, incluso, que la estructura misma del universo contiene pistas de esta intención. Los patrones fractales, que se repiten desde las formaciones galácticas hasta las estructuras biológicas, son un lenguaje que conecta lo macro con lo micro. La secuencia de Fibonacci y la proporción áurea, presentes en la naturaleza y en el arte, parecen un código oculto. ¿Podrían ser la firma de una mente creativa? Pero aquí surge otra duda. ¿Es este orden un producto del azar y de las leyes naturales, o es un reflejo de un propósito más profundo? Tal cuestión no puede resolverse con datos empíricos, sino que invita a una exploración interdisciplinaria. En última instancia, la ciencia nos ofrece el mapa del cómo, mientras que la filosofía y la espiritualidad buscan el porqué. Ambas miradas son necesarias para acercarnos al misterio del origen. ¿Y si la historia que recordamos no es toda la historia? ¿Qué secretos quedan por descubrir en el silencio previo al tiempo? La exploración del cosmos es también el viaje hacia nuestro interior. En nuestras neuronas se repiten, en miniatura, patrones que podrían reflejar esa conciencia primordial. La búsqueda de sentido y de compañía no es solo humana, podría ser un eco del anhelo que creó todo. Mientras contemplamos la vastedad del universo y la profundidad de nuestras propias soledades, nos preguntamos, ¿podremos algún día medir o sentir completamente ese primer anhelo? ¿O será un misterio que solo nuestra capacidad de asombro puede rozar? ¿Podemos, entonces, imaginar un universo donde la creación es el resultado de un deseo? ¿Un diálogo que comenzó mucho antes de que existiera el tiempo? En la encrucijada entre lo medible y lo intangible, el universo nos invita a seguir buscando. Pero, ¿qué veremos cuando miremos? ¿Podemos medir algo que confirme o descarte esta conexión oculta? La ciencia moderna, con todo su avance y precisión, se enfrenta a una paradoja fundamental que desafía la lógica convencional. ¿Cómo puede surgir algo de la nada? La física cuántica ha revelado que el vacío, lejos de ser un espacio completamente vacío, es un campo dinámico donde partículas virtuales emergen y desaparecen en fracciones diminutas de tiempo. Este fenómeno, conocido como fluctuación cuántica, ha sido observado y medido en experimentos rigurosos, como el efecto Casimir, donde dos placas metálicas muy cercanas experimentan una fuerza atribuida al vacío lleno de partículas efímeras. Sin embargo, esta explicación aún no satisface la pregunta más profunda. ¿Cómo puede un universo entero, con sus complejas estructuras y leyes, emerger simplemente de estas fluctuaciones? Para entender este enigma, primero debemos recordar que estas partículas virtuales no se manifiestan como materia tangible ni permanecen. Son manifestaciones temporales del campo cuántico y usualmente se aniquilan mutuamente casi instantáneamente. De hecho, el vacío cuántico es más parecido a un mar turbulento bajo una superficie aparentemente tranquila. Pero aunque estas fluctuaciones podrían,
en teoría, dar origen a pequeños. Aún así, algunos físicos han postulado que el universo mismo pudo nacer de una fluctuación cuántica en un estado previo al tiempo y al espacio. Este modelo, aunque intrigante, se enfrenta a limitaciones técnicas. La teoría cuántica todavía no se ha unificado completamente con la relatividad general, y las condiciones extremas del instante cero del Big Bang escapan a las ecuaciones actuales. De hecho, las singularidades representan puntos matemáticamente infinitos, donde las cantidades físicas pierden sentido y las leyes conocidas colapsan. Esto significa que, aunque podemos describir la evolución del universo desde fracciones muy pequeñas de tiempo después del Big Bang, el momento inicial permanece en las sombras. En este contexto, la física moderna se encuentra con un límite epistemológico. No puede responder que existía antes o fuera del universo. El propio concepto de antes pierde sentido cuando el tiempo comienza con el Big Bang. Es como preguntar qué hay al norte del Polo Norte. La pregunta no es absurda, sino que apunta a una frontera conceptual. Por lo tanto, la ciencia se limita a estudiar el universo observable desde el instante en que las leyes físicas emergen y son aplicables. Sin embargo, existen evidencias que parecen poner a prueba esta visión. Algunas observaciones astronómicas han mostrado anomalías extrañas en la estructura del cosmos y en la distribución de la materia. Por ejemplo, estudios recientes del fondo cósmico de microondas, la radiación residual del Big Bang, han detectado patrones inusuales que no encajan completamente con el modelo estándar de cosmología. Estas anomalías incluyen la llamada mancha fría, una región más fría y grande de lo esperado, y ciertas alineaciones sorprendentes denominadas ejes del mal por algunos investigadores, que sugieren una anisotropía en un universo que se supone homogéneo y isotrópico. ¿Podrían estos fenómenos ser simples variaciones estadísticas, producto del azar en un universo vasto? Esa es la explicación más conservadora y aceptada. Sin embargo, algunos científicos sugieren que estas irregularidades podrían ser huellas de un estado previo al Big Bang o señales de interacciones con otros universos en un multiverso. Esta hipótesis, aunque fascinante, no cuenta con pruebas concluyentes y enfrenta el problema de la falsabilidad. ¿Cómo probar o refutar la existencia de universos paralelos o estados anteriores inaccesibles? Además, en la química de los primeros elementos formados tras el Big Bang, los astrónomos han encontrado discrepancias que desafían las previsiones. La abundancia de litio, por ejemplo, es menor de la que los modelos predicen, un misterio conocido como el problema del litio. Aunque no está claro si esta anomalía tiene relación con el origen mismo del cosmos, abre la puerta a interrogantes sobre la precisión y la completitud de las teorías actuales. Este cúmulo de datos provoca una dualidad inquietante. Por un lado, el modelo del Big Bang es el más robusto y verificable jamás construido, sustentado por décadas de observaciones y experimentos. Por otro, existen señales que parecen sugerir que el universo no es un sistema cerrado ni estanco, sino parte de un entramado más vasto y complejo, cuyo origen podría estar ligado a causas que la ciencia aún no alcanza a comprender. Desde la perspectiva de la historia de las ideas, no es la primera vez que la humanidad enfrenta este dilema. En la antigüedad, las cosmovisiones tradicionales, como la maya o la hindú, describían la creación como un acto intencional, nacido de una conciencia primordial que surge del vacío. El Popol Vuh narra cómo los dioses creadores estaban solos y anhelaban ser reconocidos, generando el mundo para encontrar compañía y reflejo. Este relato no es una explicación científica, pero ofrece un marco simbólico para entender un misterio que desafía el entendimiento racional. Algunos estudiosos sugieren que estas antiguas metáforas podrían contener una verdad oculta, una intuición profunda sobre la naturaleza del cosmos. Desde este punto de vista, la soledad divina sería la chispa que motivó la creación, un acto de amor y deseo que se manifiesta en la expansión del universo y en la emergencia de la vida. Esta hipótesis no contradice la ciencia, más bien, la complementa, al dotar de significado a un proceso que las ecuaciones no pueden explicar. Sin embargo, esta lectura espiritual enfrenta límites evidentes. No se trata de una teoría científica en el sentido estricto, ya que no ofrece predicciones verificables ni puede ser sometida a prueba empírica. Es una hipótesis filosófica y metafísica, que invita a la reflexión pero no a la confirmación experimental. Por ello, permanece en el ámbito de lo posible, lo sugerente, lo inquietante. En contraste, la explicación naturalista propone que el universo nació de un estado cuántico previo.
sin necesidad de una conciencia o intención. Según esta visión, la aparición del cosmos sería un fenómeno espontáneo, regido por leyes físicas aún poco comprendidas pero sin propósito o emoción. La paradoja del surgimiento de algo de nada se resolvería en un marco donde la nada no es vacío absoluto, sino un campo cuántico lleno de potencialidades. Este enfoque, aunque sólido desde la ciencia, deja una pregunta abierta. ¿Por qué existen estas leyes y no otras? ¿Por qué hay un universo en lugar de nada? Algunas interpretaciones sugieren que esta pregunta puede ser insatisfactoria o incluso sin sentido desde la perspectiva científica, ya que la existencia sería un hecho básico, un axioma. Otros, sin embargo, buscan en la filosofía o la religión respuestas más profundas. Volviendo a la física, la idea del multiverso añade otra capa al misterio. En algunos modelos inflacionarios, múltiples universos surgen como burbujas en un vasto mar cuántico, donde cada uno puede tener diferentes leyes y constantes físicas. Esta teoría podría explicar la aparente fine-tuning o ajuste fino de las constantes universales que permiten la vida, sugiriendo que nuestra realidad es solo una entre infinitas, donde las condiciones simplemente resultaron adecuadas para la existencia. Pero esta propuesta multiplica la dificultad de encontrar evidencias directas. Si otros universos están más allá de nuestro horizonte causal, sus impactos serían imperceptibles para nosotros. Esto conduce a la pregunta: ¿estamos destinados a aceptar una realidad que, aunque plausible, podría permanecer siempre más allá de nuestra capacidad de ver y medir? Aquí emerge un contraste interesante. La ciencia nos invita a buscar explicaciones objetivas y medibles, mientras que la espiritualidad nos invita a explorar el significado y la experiencia. Ambas miradas apuntan a un mismo enigma, pero desde caminos diferentes. ¿Es posible que la creación del universo sea una síntesis de ambos? Quizá ese primer acto de creación fue un gesto que combinó una causa física con una intención metafísica, donde la soledad de una consciencia primordial quebró el silencio y dio lugar a la multiplicidad. En este escenario, la expansión del espacio-tiempo y la emergencia de la materia serían la manifestación tangible de un anhelo invisible. Si esto fuera así, ¿cómo podríamos detectarlo? ¿Qué señales dejaría ese origen en la estructura del cosmos o en la experiencia humana? Algunos sugieren que los patrones matemáticos que se repiten en la naturaleza, desde la geometría fractal hasta la proporción áurea, podrían ser las huellas de un diseño subyacente, un lenguaje secreto con el que la consciencia divina plasmó su esencia. Pero, ¿es esto ciencia o poesía? La respuesta depende del enfoque y de la interpretación. Por ahora, son preguntas abiertas, invitaciones a la exploración y al asombro. En conclusión, la contradicción entre la ausencia de una causa observable y la existencia de un universo complejo sigue siendo uno de los grandes misterios. La ciencia ha avanzado enormemente en describir el funcionamiento del cosmos, pero el origen último, el porqué y el cómo definitivos permanece fuera de nuestro alcance. La hipótesis de que la creación surgió de la soledad de una consciencia primordial no es una afirmación científica, pero tampoco una mera ficción. Es un posible puente entre la física y la espiritualidad, un espacio donde la razón y la fe pueden coexistir en diálogo. Mientras contemplamos esta paradoja, surge una pregunta inquietante y necesaria. ¿Podemos medir algo que confirme o descarte esta conexión oculta entre la soledad divina y el nacimiento del universo? ¿O estamos destinados a navegar siempre entre la certeza y el misterio? Quizá la respuesta no esté en los datos, sino en nuestra capacidad de asombro. ¿Y si el universo, en su vastedad y complejidad, es un espejo que refleja no solo la materia, sino también el deseo profundo de ser conocido? En este espejo, cada uno de nosotros podría ser una respuesta, un eco de aquella soledad original que un día decidió crear para no estar sola. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado en el universo señales que hablen de un origen más allá de la materia y la energía. Visualicemos este mapa como un vasto lienzo de un mercado tradicional mexicano al amanecer, donde cada mancha de color representa un puesto distinto, pero todos forman un conjunto armónico. La física interpreta estas irregularidades como fruto de procesos cuánticos en la infancia del universo. Sin embargo, algunos patrones presentan características poco esperadas. Por ejemplo, la mencionada mancha fría es una región más fría y extensa que las predicciones estándar. Aunque podría ser una simple anomalía estadística, también podría sugerir interferencias o influencias externas a nuestro universo observable. Algunos científicos,
Explorando esta desviación, especulan que podría ser la marca dejada por un universo vecino en un multiverso, o la manifestación de un acto inicial no aleatorio, sino intencional. Desde la perspectiva de la hipótesis de la soledad divina, esa mancha fría podría interpretarse como la huella de un primer pensamiento que no fue un estallido caótico, sino una expresión con matices, una emoción sutil prefigurando la complejidad futura. ¿Podría un universo nacido de un deseo primordial mostrar señales de esa emotividad en sus primeras ondas? Para avanzar en esta línea, los investigadores buscan afinar la precisión de los mapas cósmicos y estudiar la polarización de la radiación, en espera de revelar estructuras más finas que permitan confirmar o descartar estas interpretaciones. Pero, ¿y si no fuera así? En otro ámbito, pensemos en los patrones matemáticos que emergen en la naturaleza. Desde las galaxias en espiral hasta las conchas del mar, la secuencia de Fibonacci y la proporción áurea aparecen repetidamente. Estas estructuras fractales y geométricas no son meros accidentes, sino reflejos de leyes universales que organizan la materia y la energía. Un ejemplo palpable en México es el diseño de las pirámides prehispánicas, como la de Kukulcán en Chichén Itzá, donde la arquitectura sigue principios matemáticos precisos relacionados con la proporción áurea. Este vínculo entre arte, naturaleza y matemáticas sugiere una integración profunda que no solo es funcional, sino estética y simbólica. Desde un punto de vista científico, estas configuraciones emergen de procesos naturales, como la optimización energética y la dinámica autoorganizada. Pero la recurrencia persistente de estas formas ha inspirado a filósofos y místicos a pensar en un diseño intencional, una firma implícita de una mente creadora. Si el universo fuera una manifestación de un anhelo divino, estas proporciones podrían ser el lenguaje con el que esa conciencia primordial expresa su esencia, el equivalente a una melodía oculta en la estructura misma del cosmos. Buscar esta firma, en forma de patrones matemáticos en escalas cada vez más pequeñas o grandes, es un reto para la ciencia. Las simulaciones por computadora, las observaciones astronómicas y el análisis de estructuras biológicas podrían revelar conexiones inesperadas. Pero, ¿y si no fuera así? Más allá de las estructuras físicas, los experimentos en física cuántica abren otra ventana a la relación entre conciencia y realidad. El fenómeno conocido como la dualidad onda-partícula y el experimento de la doble rendija demuestran que la observación afecta el comportamiento de las partículas. El físico John Wheeler llegó a sugerir que el universo es participativo. La realidad se construye en interacción con la conciencia observadora. En este sentido, la primera observación podría haber sido la mirada atenta de la conciencia divina sobre la nada, un acto de atención que convirtió el potencial infinito en existencia concreta. Es como cuando un artesano contempla un bloque de madera en silencio antes de esculpirlo, dándole forma y significado. Los experimentos actuales intentan comprender cómo la información y la conciencia interactúan con el mundo físico, explorando la frontera entre la materia y el pensamiento. Algunos proponen que el universo mismo es un vasto experimento cuántico, en el que la conciencia es un componente esencial y no un mero observador pasivo. Para avanzar, se buscan pruebas en laboratorios de física cuántica y en observaciones astrofísicas que podrían indicar correlaciones entre eventos cuánticos y procesos macroscópicos. Sin embargo, la complejidad y la escala de estos fenómenos dificultan la extracción de conclusiones definitivas. Pero, ¿y si no fuera así? Finalmente, la biología y la neurociencia ofrecen una perspectiva sorprendentemente resonante con la hipótesis original. Estudios recientes muestran que la soledad activa regiones cerebrales asociadas al dolor físico, sugiriendo que la necesidad de conexión está codificada en nuestro ADN. En México, la riqueza cultural y artística emerge como respuesta a esta necesidad, desde la música tradicional hasta la narrativa oral. Estas expresiones son reflejos microcósmicos de una historia cósmica mayor. La creación artística, la empatía y la colaboración podrían ser ecos del impulso original, transformar la soledad en comunión. Invisiblemente, cada gesto humano forma parte de un diálogo universal que comenzó antes del tiempo. Para validar esta conexión, neurocientíficos y antropólogos estudian patrones universales en el comportamiento humano y su relación con experiencias de trascendencia. El reto es discernir cómo estas respuestas biológicas podrían estar vinculadas a una conciencia mayor o a un diseño cósmico. Pero, ¿y si no fuera así?
Estos interrogantes nos llevan a un horizonte donde la ciencia ofrece mapas incompletos y la espiritualidad susurra posibilidades. En ese límite, la hipótesis de que la soledad divina creó el universo se convierte en un convite a explorar más allá de lo visible, a buscar en los ecos del cosmos y en el silencio de nuestro ser signos de una conexión olvidada. ¿Estamos acaso destinados a encontrar respuestas en los datos o en nuestro propio asombro? O tal vez en un abrazo profundo con el misterio que nos dio origen. Si aceptamos la posibilidad de que la creación del universo surgió de la soledad de una consciencia primordial, entonces debemos preguntarnos cómo esta idea se refleja en la experiencia humana y en nuestras emociones más profundas. La soledad, lejos de ser solo un estado pasajero o circunstancial, se convierte aquí en un motor fundamental, un impulso que contiene tanto el poder para destruir como para crear. ¿Cómo se manifiesta eso en los seres conscientes que, quizá, son fragmentos de ese primer anhelo? En México, la experiencia de la soledad tiene un lugar especial en la cultura y la historia. En las largas noches del altiplano, en los silencios del desierto de Chihuahua, la vastedad del cielo estrellado parece envolver al alma en un abrazo frío y ancestral. La soledad no es solo ausencia, es presencia pura, un espacio donde pueden surgir la reflexión y el encuentro interior. Los pueblos originarios lo saben bien. El ayuno, la meditación y el aislamiento voluntario son prácticas para adentrarse en ese vacío, para escuchar la voz que no siempre es audible. En la literatura mexicana, la soledad aparece como un tema recurrente, desde los versos de Sor Juana Inés de la Cruz hasta la narrativa de Juan Rulfo. En su obra, la soledad no es simplemente la ausencia de compañía, sino un estado que puede ser tanto doloroso como creativo. En la famosa novela Pedro Páramo, 1955, por ejemplo, el protagonista atraviesa un desierto fantasmagórico poblado por ecos y voces que revelan la tensión entre el aislamiento y el deseo de conexión. ¿Acaso no es esta una metáfora de la condición humana como reflejo del universo? La neurología moderna aporta datos reveladores. Estudios realizados por el psicólogo John Cacioppo, pionero en la investigación sobre la soledad, han demostrado que esta experiencia activa regiones cerebrales asociadas con el dolor físico, como la ínsula y la corteza cingulada anterior. Esto quiere decir que la soledad duele, literalmente. Pero además, esta sensación impulsa al ser humano a buscar vínculos y a crear símbolos, historias y arte. En otras palabras, la soledad puede ser el origen de la cultura misma. Imagina un autobús escolar en una colonia mexicana. Niños callados, algunos mirando por la ventana, otros jugando con la mirada perdida. Cada uno está inmerso en su mundo interior, pero también busca la conexión con sus compañeros. Esta dinámica refleja la tensión entre aislamiento y comunión que, a escala cósmica, podría estar replicándose en el universo mismo. Podría ser que este impulso social humano sea una manifestación microcósmica de la soledad divina, pero la soledad no solo es impulso para la creación, también puede ser fuente de miedo y desesperación. La sensación de estar desconectado puede desencadenar ansiedad y depresión. En contextos sociales donde la fragmentación cultural o la migración generan aislamiento, la soledad se vuelve una herida profunda. ¿Qué le sucede a una conciencia diseñada para la comunión cuando permanece sin respuesta? ¿Podría el universo, en su vastedad, enfrentar un destino similar de separación? Si el Big Bang fue un acto nacido de la necesidad de relación, entonces la evolución del cosmos desde partículas hasta seres conscientes podría entenderse como un progreso hacia la superación de esa soledad original. La emergencia de la vida inteligente, con su capacidad para la empatía y la comprensión, tal vez sea la culminación de este proceso. Pero esto implica que nuestra responsabilidad va más allá de la mera supervivencia. Somos agentes activos en un diálogo cósmico. Visualicemos una autopista en la Ciudad de México, al amanecer. A medida que los primeros rayos iluminan los carros y los edificios, una sensación de movimiento colectivo emerge. Cada vehículo, aunque independiente, forma parte de... Así podría funcionar el universo. Cada forma de vida, cada conciencia, participa en una red interconectada cuyo propósito es transformar la soledad en comunión. Este enfoque también plantea preguntas éticas. ¿Qué ocurre cuando ignoramos este llamado a la conexión? En un mundo donde la indiferencia y el aislamiento social aumentan, ¿estamos fallando en cumplir el propósito cósmico? ¿Podría esta desconexión afectar, no solo a nivel individual, sino al equilibrio mismo del cosmos? Desde la filosofía,
Pensadores como Emmanuel Levinas han destacado la centralidad del otro en la formación de la identidad y la ética. La responsabilidad hacia el otro es el fundamento de la humanidad. Si extendemos esta idea hasta el ámbito cósmico, cada encuentro, cada acto de amor y empatía, sería una respuesta quizá inconsciente a ese anhelo divino por compañía. ¿Estamos conscientes de ello? En las antiguas cosmovisiones mexicanas, la interrelación entre los seres y el cosmos es fundamental. El concepto náhuatl de Teotl describe una energía vital que atraviesa todo lo existente y conecta las fuerzas de la naturaleza con la vida humana. Esta visión no solo es espiritual, sino también ecológica y social. ¿Podría esta antigua idea ser la expresión cultural de la comunión buscada por la conciencia primordial? Sin embargo, la hipótesis también confronta un límite inquietante. Si la creación es un diálogo, ¿qué sucede cuando la respuesta es insuficiente o ausente? ¿Puede la conciencia divina experimentar frustración o abandono? Algunos teólogos y filósofos han planteado la idea de una divinidad que sufre, una entidad cuya perfección incluye también la vulnerabilidad. ¿Es posible que la creación sea, en parte, un intento continuo de superar esta tensión? Esta cuestión abre una puerta hacia la reflexión sobre el destino del universo y el papel que desempeñamos en él. Si somos fragmentos conscientes de esa divinidad, entonces cada acto de reconocimiento, cada gesto de amor, es un paso para completar el círculo iniciado hace miles de millones de años. Pero si fallamos, ¿qué futuro nos espera? Podemos medir o prever las consecuencias de nuestra desconexión. Las investigaciones en psicología social muestran que la empatía y la cooperación no solo benefician a los individuos, sino también a las comunidades y ecosistemas. Esto sugiere que el impulso hacia la comunión está inscrito en nuestra biología, pero también en nuestra cultura. ¿Podría ser que este impulso sea una manifestación tangible del propósito cósmico? En última instancia, la hipótesis plantea un llamado a la acción. No es solo una idea abstracta, sino una invitación a reconocer que la soledad primordial y nuestra propia soledad están entrelazadas. Nuestra capacidad para crear, amar y conectar es también nuestra manera de responder a la soledad divina. ¿Estamos dispuestos a cumplir con este legado? ¿Dónde buscaríamos las señales de esta conexión en el tejido de nuestra vida cotidiana? ¿Qué actos mínimos podrían ser la respuesta que el cosmos espera? ¿Y qué mediríamos para saber que estamos avanzando en esta dirección? Si esta hipótesis que entrelaza la soledad divina con el origen del universo fuera cierta, sus consecuencias no solo afectarían la cosmología, sino también nuestras más profundas convicciones sobre la existencia, la identidad y el sentido último de la vida. Imagina que cada átomo, cada partícula, cada estructura que compone el cosmos posea un propósito inherente, ser un fragmento activo de un diálogo cósmico. Esta idea transforma lo que hasta ahora percibimos como procesos naturales azarosos en elementos de un vasto tapiz de comunicación y relación. Desde la perspectiva religiosa, esta visión podría ofrecer un puente entre fe y ciencia. Tradiciones como el cristianismo, el judaísmo y el islam proponen un Dios creador que inicia el cosmos con intención y amor. Sin embargo, la mayoría de los enfoques religiosos no profundizan en la naturaleza de esa creación más allá del acto inicial. Aquí surge una diferencia fundamental. ¿Podría la creación no ser un evento único, sino un proceso continuo de relación? El universo no sería entonces un objeto estático, sino una conversación interminable entre la divinidad y sus fractales conscientes. En México, donde la herencia indígena se mezcla con la tradición católica, esta idea resuena con las prácticas ancestrales que no solo veneran a dioses, sino que también reconocen ciclos de renovación y comunión con la naturaleza. El Popol Vuh, por ejemplo, no solo relata el nacimiento del mundo, sino la importancia del reconocimiento mutuo entre seres. Esta memoria colectiva, plasmada en rituales que aún persisten, podría ser la expresión cultural del propósito cósmico. ¿Podemos acaso ver en las ceremonias actuales un reflejo microcósmico de un diálogo que comenzó antes del tiempo? La ciencia, por su parte, se enfrenta a la paradoja de describir un universo que parece tener un orden y significado mayor sin poder demostrarlo empíricamente. La evolución biológica, desde el más simple organismo unicelular hasta la complejidad de la conciencia humana, se contempla como un proceso impersonal de selección natural. Pero esta hipótesis nos invita a reconsiderar. ¿Y si la evolución es la emergencia gradual de estructuras capaces de reflejar aspectos de esa conciencia primordial? En este sentido,
la aparición de la inteligencia no sería una casualidad estadística, sino el punto focal de un diálogo en desarrollo. Este enfoque abre preguntas sobre la identidad humana. Si somos fragmentos de esa conciencia divina, ¿qué significa nuestra individualidad? ¿Nos diluimos en el todo o nos afirmamos como interlocutores conscientes? La filosofía contemporánea reconoce este dilema en debates sobre el yo y el nosotros. En México, donde la colectividad y la identidad comunitaria tienen un peso cultural importante, esta tensión puede sentirse con particular intensidad. Somos individuos aislados o portadores de una memoria cósmica compartida. La memoria colectiva, entonces, adquiere una dimensión más allá de lo social o histórico. Sería un depósito viviente de ese diálogo cósmico, donde generaciones y civilizaciones participan en el acto de reconocimiento mutuo. La historia de México, marcada por ciclos de conquista y resistencia, podría ser vista también como una expresión de este proceso. ¿Qué pasaría si las páginas arrancadas de códices antiguos representaran no solo pérdidas culturales, sino fragmentos de un mensaje universal que aún espera ser reconstruido? Sin embargo, esta interpretación enfrenta limitaciones evidentes. El sesgo de preservación en la arqueología y la historia puede distorsionar nuestra comprensión. Muchas evidencias se pierden, se alteran, o son interpretadas a través de lentes culturales específicas. Esto introduce ruido en el análisis, dificultando establecer correlaciones firmes entre pasado y presente, entre mito y realidad. ¿Podemos entonces afirmar con certeza que hay un mensaje latente o solo interpretamos patrones donde deseamos verlos? En términos filosóficos, esta hipótesis desafía la idea de un universo indiferente, proponiendo en cambio un cosmos con un propósito imbuido en cada proceso. Esto implica un giro ético profundo. Cada acción humana, cada descubrimiento, cada expresión creativa contribuye a ese propósito. La responsabilidad deja de ser individual para convertirse en cósmica. Pero, ¿cómo podemos medir o evaluar el impacto real de nuestras elecciones en ese diálogo universal? Visualicemos un estadio que se apaga de golpe tras un partido. Las luces se funden y el ruido cesa, pero en la oscuridad quedan ecos de las voces y movimientos. Si el universo fuera ese estadio, ¿qué sería de esos ecos? ¿Se desvanecen o persisten en alguna forma, esperando ser escuchados de nuevo? Esta metáfora sugiere que la creación no concluye, sino que depende de la participación continua de sus actores, humanos o divinos. También aparece una dimensión más oscura. Si la creación es un diálogo y nosotros somos interlocutores, ¿qué ocurre cuando ignoramos esa conexión? La fractura social, el aislamiento, la destrucción ambiental podrían interpretarse como respuestas negativas a ese llamado. La conciencia divina, si existe en esta hipótesis, podría seguir esperando una respuesta más plena, enfrentando una especie de desierto emocional. ¿Puede un universo así fracasar en su propósito? ¿Y si la falta de reconocimiento fuera una forma de soledad, aún más profunda? Esta pregunta lleva a un gancho emocional inquietante. Si no somos los primeros en experimentar esta soledad y este anhelo, ¿aceptaríamos ser los próximos en fallar? La historia de civilizaciones que han desaparecido o sufrido colapsos podría ser un eco trágico de esa posibilidad. En México, la caída de los grandes imperios prehispánicos y las transformaciones culturales profundas nos recuerdan la fragilidad de la existencia y la necesidad constante de renovación. Pero también hay esperanza en esta visión. La capacidad humana para el asombro, la creatividad y el amor puede ser el motor que transforme la soledad en comunión. Cada obra de arte, cada gesto de empatía, cada avance científico se vuelve un paso hacia la completitud de ese diálogo cósmico. Esta perspectiva invita a valorar nuestra existencia no como un accidente, sino como un capítulo vital en una historia mucho más antigua y vasta. No obstante, debemos mantener presente la humildad epistemológica. Nuestra interpretación puede estar teñida por sesgos, ilusiones o correlaciones espurias. La ciencia, con sus herramientas, no puede confirmar intenciones ni deseos en el origen del. ¿Podría entonces el universo ser un espejo que refleja no solo la materia, sino también el deseo profundo de ser conocido? ¿Estamos preparados para aceptar que nuestra propia búsqueda de sentido es una respuesta a ese anhelo primordial? Y si es así, ¿qué camino seguiremos para honrar esa conexión y continuar el diálogo? Esta reflexión nos invita a mirar más allá de la superficie visible, a escuchar el silencio que contiene preguntas urgentes. Cada descubrimiento,
Cada acto de amor, cada instante de asombro, podría ser una nota en la sinfonía cósmica que empezó mucho antes de que existiera el tiempo. Y sí, en última instancia, la existencia misma es un puente entre la soledad y la comunión, entre la fragmentación y la totalidad. Podemos imaginar ese universo sin miedo, solo con la curiosidad de quien busca su propio reflejo. ¿Estaremos dispuestos a ser parte activa de esta conversación que comenzó antes de nuestro primer respiro? Cierra los ojos de nuevo. Siente cómo el universo se despliega en calma, como una manta tejida con hilos de silencio que abarca la inmensidad. No hay prisa ni ruido, solo la quietud que antecede a la contemplación. Imagina el polvo cósmico posándose suavemente sobre los bordes de una galaxia distante, apenas visible, como las partículas suspendidas en un rayo de luz que atraviesa una habitación oscura. Esa misma quietud envuelve el tiempo y el espacio, invitándonos a sumergirnos en la reflexión más profunda. Respira despacio, y percibe la sombra extendida que proyecta la historia del cosmos, una sombra que no oculta, sino que revela la complejidad de un relato aún incompleto. Cada estrella apagada, cada planeta aún por formarse, cada átomo que vibra en nuestro cuerpo es un eco de aquel instante primordial, la primera chispa nacida de una soledad infinita. Es como si el universo conservara una memoria invisible, un susurro que atraviesa el espacio-tiempo y nos llama a recordar. En este silencio, podemos casi escuchar el latir pausado de la creación, una respiración que se extiende a lo largo de miles de millones de años. Un pulso lento y constante, que no se agita con el ruido de la vida cotidiana, sino que se expresa en la persistencia del ser. Como el hielo que se funde lentamente en un río helado, o el agua que se filtra entre las rocas, el universo revela su historia en sus movimientos sutiles y continuos. Detente un momento y contempla la vastedad del cielo nocturno. Para un observador mexicano, esa vista es familiar y al mismo tiempo misteriosa. Desde las alturas de la Sierra Tarahumara hasta las planicies del Valle de México, el firmamento nos abraza con su manto estrellado y nos invita a preguntarnos sobre nuestro lugar en esta historia. Cada constelación es una huella de mitos ancestrales, un puente entre la experiencia humana y el cosmos. Esta conexión ancestral nos recuerda que no estamos solos en nuestra búsqueda. Generaciones han mirado esas mismas estrellas, preguntándose por el origen y el destino. Pero la noche también revela silencios profundos, espacios oscuros entre las estrellas donde la luz no llega. Estos vacíos son tan importantes como las luces mismas, pues en ellos se oculta el misterio. El universo no es solo materia y energía, sino también aquello que escapa a la visión, las preguntas sin respuesta, las ausencias que invitan a la reflexión. ¿Qué ha quedado fuera de nuestro conocimiento? ¿Qué secretos guardan esas sombras cósmicas? Mientras el universo se expande, nosotros también nos expandimos en nuestra comprensión, pero con la humildad de saber que cada respuesta abre nuevas preguntas. La ciencia nos ha acercado a los límites del tiempo y el espacio, nos ha permitido medir ondas gravitacionales y cartografiar galaxias lejanas, pero el primer suspiro, el instante cero, sigue siendo un umbral inaccesible. La física, con su precisión matemática, nos acerca, pero no puede todavía atravesar el velo del misterio original. En contraste, la experiencia espiritual y la filosofía nos ofrecen un refugio para esas preguntas más grandes. Nos invitan a considerar que el universo no es una máquina fría y sin alma, sino un diálogo en curso, un eco eterno de un anhelo primordial. Quizá, en la serenidad de la noche, al cerrar los ojos y dejar que la mente se despeje, podamos rozar esa frontera invisible donde la ciencia y el misterio se entrelazan. Observa tu propio cuerpo, la piel que te envuelve, el ritmo de tu corazón. Eres parte de este cosmos, tejido con los mismos átomos que una estrella moribunda lanzó al espacio hace miles de millones de años. Esta conexión física y simbólica nos recuerda que la historia del universo no es solo un relato lejano, sino una experiencia viva y presente. En cada molécula, en cada pensamiento, en cada emoción, se refleja una chispa de aquel impulso inicial. Y sin embargo, ¿qué sentimos cuando nos enfrentamos a la soledad? Esa soledad que, en la historia que hemos explorado, fue el motor de la creación. Nuestra propia soledad, a veces dolorosa, a veces inspiradora, podría ser el eco íntimo de esa primera conciencia que buscaba compañía. En las horas silenciosas de la noche, cuando el ruido del mundo se apaga, ¿no surge en nosotros un anhelo parecido? Un deseo de conexión, de diálogo,
de ser vistos y reconocidos. Este vínculo entre el cosmos y la experiencia humana nos invita a mirar con nuevos ojos nuestras relaciones, nuestras obras y nuestras vidas. Cada gesto de amor, cada descubrimiento científico, cada obra de arte puede ser entendido como un acto que responde a esa soledad primordial, una forma de convertir el vacío en comunión. Somos, en este sentido, creadores de un universo que sigue desplegándose y buscando sentido. No es necesario que encontremos todas las respuestas hoy. Podemos dormir con estas preguntas, dejando que el misterio se asiente en nuestra mente como el polvo sobre los objetos olvidados. Permitamos que la incertidumbre sea un espacio fértil para la reflexión y la emoción, un terreno donde la curiosidad y la esperanza puedan crecer juntas. Al abrir los ojos mañana, la pregunta podría ser simple y profunda. ¿Dónde miraríamos primero? ¿Al cielo? ¿A las estrellas distantes que aún guardan secretos? ¿A nuestro interior? ¿A la mente y el corazón que reflejan el cosmos? ¿O a quienes nos rodean, buscando en el otro la respuesta que completa el diálogo? Este es un convite a caminar con paso lento, conscientes de que la vastedad que nos rodea también habita en nosotros. La creación continúa, no solo en el espacio sideral, sino en cada instante, en cada suspiro, en cada conexión. La soledad divina que quizá dio origen a todo sigue presente, no como una carga, sino como un recordatorio de que la existencia es, en esencia, un acto de relación. Un acto que nos invita a participar, a escuchar y a responder. Mientras el universo se expande silencioso, nosotros también podemos expandir nuestra conciencia, acogiendo el misterio con respeto y asombro. Quizá mañana, cuando miremos nuevamente hacia arriba, podamos encontrar una nueva pregunta. Y quizás esa pregunta nos lleve un poco más cerca de comprender el primer anhelo que creó todo. ¿Dónde miraríamos primero? En el silencio que precede a toda palabra, en la pausa que se esconde entre un latido y otro, emerge una interrogante que desafía tanto la lógica como el sentimiento. ¿Será posible que el universo entero sea el reflejo permanente de un anhelo que no ha cesado desde antes del tiempo? Este eco primordial, surgido de la soledad de una conciencia infinita, podría estar aún a la espera de una respuesta. Imagina que cada gesto humano de amor, cada descubrimiento científico, cada obra de arte, es una respuesta a ese llamado silencioso. Pero, ¿cómo podemos saber si esta respuesta es suficiente? La vastedad del cosmos, con sus billones de galaxias y un sinfín de misterios por descifrar, parece indiferente, y sin embargo, en nuestra experiencia íntima, sentimos que somos parte de algo mayor. La paradoja se profundiza. Somos fragmentos conscientes en un universo que podría haber sido creado para romper un aislamiento infinito, y al mismo tiempo, nuestra propia soledad nos confronta con el abismo. Los datos científicos, sólidos y medibles, describen un universo que comenzó hace aproximadamente 800 millones de años, una expansión constante donde el espacio y el tiempo se entrelazan. Sin embargo, esa misma ciencia reconoce su límite. No puede explicarnos qué existía antes, ni puede medir intenciones o deseos. La singularidad del Big Bang no solo es un punto matemático, sino un umbral donde el conocimiento se disuelve. ¿Qué significa entonces que la ciencia y la espiritualidad converjan en un terreno donde la respuesta es una pregunta? Si la creación fue un acto nacido de la soledad divina, ¿qué implica esto para nuestra identidad? ¿Somos meros observadores pasivos o creadores activos en un diálogo cósmico? Los experimentos cuánticos han mostrado que la observación afecta a la realidad, y algunos físicos han sugerido que la conciencia misma participa en la formación del universo. ¿Podría ser que nuestra capacidad para asombrarnos y buscar conexión es, en sí misma, un acto creativo, una prolongación del primer anhelo? Visualiza una red intrincada, como las calles y mercados de una gran ciudad mexicana, donde cada encuentro y cada mirada son nodos de un sistema vivo. Así podría funcionar el cosmos, una red donde cada ser y cada átomo es un interlocutor en una conversación infinita. Pero, ¿qué ocurre cuando el diálogo se interrumpe? La soledad puede transformarse en la arquitectura, el arte y la música. Encontramos expresiones que parecen resonar con esa idea de un diálogo que trasciende la materia y el tiempo. Pero, ¿serán estas manifestaciones meras coincidencias o ecos legítimos de un propósito mayor? Desde una perspectiva neurocientífica, la soledad activa áreas del cerebro asociadas al dolor, pero también impulsa la creatividad y la búsqueda de significado.
Este impulso podría ser un reflejo microcósmico de aquella soledad divina que dio origen al universo. La evolución de la vida inteligente, dotada de empatía y pensamiento trascendente, no sería entonces un accidente, sino el punto culminante de un proceso que busca transformar el aislamiento en comunión. ¿Podemos medir esta conexión? La ciencia nos ofrece mapas detallados del cosmos, la física cuántica revela la influencia de la observación en la realidad, y la cultura humana testimonia un anhelo constante de relación y sentido. Sin embargo, ninguna de estas evidencias puede probar o refutar con certeza la hipótesis de un universo nacido de un deseo primordial. Este límite epistemológico invita a la humildad y a la apertura. Quizá el misterio no reside en encontrar respuestas definitivas, sino en cultivar una pregunta viva y activa. En esa pregunta, en ese asombro y en esa búsqueda, podría estar la clave para comprender nuestra verdadera naturaleza y propósito. Cada vez que sentimos el silencio del universo y nos atrevemos a escuchar en él, participamos en ese diálogo que empezó antes del tiempo. Entonces, permítenos cerrar esta reflexión con una última pregunta que resuena como un susurro en la vastedad. ¿Y si, en cada instante de asombro, estamos respondiendo al primer anhelo que creó todo? Comparte tu reflexión y cuéntanos desde qué rincón del cosmos nos escuchas esta noche.